¿Esa ansiedad que estás sintiendo es tu intuición avisándote algo real? ¿O es un miedo inventándote una película? Y aquí está el problema, porque si le haces caso a tu miedo pensando que es intuición, vives paralizado. Pero si ignoras tu intuición creyendo que es ansiedad, caminas derechito al desastre que ya viste venir. Hoy te voy a dar las 3 señales para que distingas de una vez por todas quién de los dos te está hablando, tu intuición o tu miedo disfrazado de intuición. Y escucha esto porque va en contra de todo lo que crees. La señal que sientes como la más fuerte, la más intensa, la que más te frena, casi siempre es la mentirosa, porque la intuición verdadera no grita. Si te quedas hasta el final, te voy a dar la receta para poder callar a tu miedo, empezar a descubrir si detrás de la ansiedad hay intuición, sin pelearte con ella en un ejercicio de 3 segundos. Yo soy Yeshua, esto es Activando mi Magia y hoy aprendes para siempre a distinguir la ansiedad de la intuición. Hay una encuesta del Tucker Research de 2026 que dice que por lo menos 7 de cada 10 adultos escuchan su intuición de vez en cuando. Por eso la intuición no es un tema de brujos, es un tema de todos, solamente que nadie te enseñó a distinguirla. Y no es que esté roto, la cosa es que el miedo o la ansiedad y la intuición hablan el mismo lenguaje, te comunican en el mismo idioma, que es a través de tu cuerpo. Y para esto es bien importante que entiendas que todas las personas tenemos en realidad 4 cuerpos: el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual o energético. Los vemos como separados para poderlos entender mejor, pero en realidad pues todos están formando lo mismo, que es una especie de antena. Esta antena está en constante comunicación con las demás antenas, o sea, con las demás personas, todo el tiempo pudiendo recibir información o enviando información también. Es por eso que cuando sientes la intuición, lo que estás sintiendo en realidad son mensajes que están llegando a tu antena. El cuerpo físico pues es muy material, es muy denso, que lo puedes ver y tocar, pero los demás cuerpos no. Como no tienen un cuerpo físico, entonces son muchísimo más sutiles. Es por eso que la intuición no es que llega a tu vida mostrándote el camino y diciéndote, hey, aquí estoy, ya me hice presente, sino más bien que empieza a llegar como una especie de sensación que una vez más es lo que tu antena empieza a percibir. Lo que pasa con la intuición es que cuando tu antena recibe un mensaje, entonces tus cuerpos empiezan a identificar ese mensaje. De un cuerpo energético a un cuerpo mental, del cuerpo mental al cuerpo emocional, y a través de las emociones se te comunica en el cuerpo físico qué es lo que está ocurriendo. ¿Cuál es el gran problema? Que tanto la ansiedad o los miedos como la intuición las terminas sintiendo en el cuerpo físico. La ciencia le llama a esto los marcadores somáticos, o sea que el cuerpo guarda la experiencia y reacciona a veces antes de que la cabeza lo procese. Por eso es completamente normal que no entiendas por completo el vocabulario de tu cuerpo. Lo que hay que empezar a entender es cómo se está comunicando contigo la ansiedad y cómo se está comunicando la intuición. Podrían parecer lo mismo, pero no lo son. Entonces, ¿cómo las empiezo a distinguir? Vamos con las 3 señales para hacerlo. La primera señal es la velocidad del mensaje. La intuición llega completa, sin avisar, sin argumentos y sin pasos intermedios. Literalmente es un saber instantáneo. O sea, la intuición llega una vez y se queda quieta y no te está intentando tratar de convencer. Más o menos es cuando algo se te empieza a antojar, cuando algo te empieza a llamar la atención, cuando ves el curso a lo mejor al que te quieres inscribir, cuando ves a la persona que a lo mejor te gustaría empezar a hablar con ella. Eso en realidad no hay una historia consciente, coherente por lo que te llame la atención. Simplemente hay esta corazonada que te está empezando a conectar con ese algo más. La diferencia con la ansiedad es que esta empieza a construir diferentes escenarios. Siempre empieza a responder, ¿y si pasa algo malo? ¿Y si no me habla? ¿Y si no le caigo bien? Y entonces todo el tiempo empieza a agregar escenas a la película. Es una película que se edita sola, que se va repitiendo en bucle y que te empieza a conectar con emociones de desespero. Sigue subiendo la intensidad hasta que no sabes cómo controlarla en tu cuerpo. Yo tengo como este feeling muy activo. Para mí, el poder distinguir entre estos dos es algo de lo más importante de conectar con tu espiritualidad. Y como te decía antes, no es algo que se nos dé de forma normal porque nunca nos estamos poniendo atención. En realidad, nunca volteamos a ver a nuestras emociones y muchísimo menos a nuestra energía. Entonces, cuando tenemos que empezar a distinguir entre si le estoy dando vueltas a este bucle y creando la escena en la película o si fue algo sutil que me está llamando la atención y es más intuición, pues evidentemente no lo podemos hacer porque no sabemos cómo se hace. Me pasó una vez cuando recién llegué aquí a Vancouver que pues no tenía muchísimos amigos y el primo de una amiga en México estaba viviendo aquí. Era este cuate que
que era súper guapo, súper movido, tenía un trabajo increíble, era súper divertido y en la lista tenía absolutamente como todas las palomitas que probablemente estás buscando en alguien exterior que llega a tu vida. Pero en cambio conmigo había algo que solamente no se terminaba de acomodar. A mí lo que me ocurría es que empezaba a sentir como a mi exnovio, que uno de mis exnovios era muy problemático, muy chismoso, siempre estaba buscando cómo amarrar navajas entre las diferentes personas. Y aunque esa persona tiene mucho que no está en mi vida, cuando yo convivía con esta nueva persona aquí en Canadá, se me venía como estas emociones y sentimientos de cuando yo estaba con mi exnovio. Entonces, sin preguntar mucho, yo me alejé de esa persona y a las personas con las que me llevaba aquí no les hacía sentido porque otra vez cumplía como muchas cosas increíbles que ellos les encantaba de esta persona. Para no hacer la historia tan larga, resultó que este cuate, con el paso de los meses y las semanas, empezó a meter en muchísimos chismes a mis amigos y empezó de alguna forma como a romper el grupo. Entonces recuerda que hay ocasiones que la cabeza no te lo puede explicar, pero simplemente estás sintiendo. Y para esta primer señal, la velocidad del mensaje es muy importante. Por eso te digo que la intuición no grita, sino más bien que te susurra. Te da la verdad solamente una vez a través de tu sentir. La que grita, repite, exagera y crea la película completa es tu mente. Y por lo tanto se empiezan a desarrollar sensaciones como la ansiedad. Si esto ya te está empezando a hacer clic, acuérdate de suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nada de la información de energía y espiritualidad que compartimos aquí en esta familia de brujos. Porque cada martes hay un capítulo nuevo de Activando mi Magia. La señal número 2 para distinguir entre la ansiedad o el miedo y la intuición es observar dónde la estás sintiendo en tu cuerpo. Esta segunda señal es la que te prometí desde el primer minuto. Entonces, como ya lo empezaste a entender con el punto anterior, la ansiedad sale de la cabeza. Los miedos salen de tu mente y empiezan a contaminar a tu cuerpo. Puede ser que sientas el pecho apretado, la garganta cerrada, una respiración corta o muchísimo calor. Y podría llegar a pasar que entre más atención le pones, más fuerte se pone. Una vez me pasó también aquí en Vancouver que me invitaron a un partido de hockey con personas que yo no conocía. Y en ese entonces mi cara estaba llena de acné. A mí me pasa mucho que mi cuerpo empieza a somatizar mucho mis emociones. Y cuando me estoy sintiendo muy inseguro o que no me quiero mostrar al público, entonces me empiezan a salir granos. Mi cara por mucho tiempo ha sido, yo creo que una de las grandes inseguridades que he tenido. Y empieza como que fue primero si el huevo o la gallina, porque entonces me siento inseguro, no me quiero mostrar, entonces me salen más granos y empieza como este loop en el que nunca termina. Entonces cuando me invitan al partido me empiezo a poner muy inseguro de cómo me van a percibir las otras personas. Esto ya te lo he contado en otros capítulos, pero también tengo una gran herida que todo el tiempo estoy buscando que la gente me acepte y eso también aplica para mi parte física. Entonces cuando me di cuenta que el plan sí iba a pasar, porque a mí el que me invitó fue Héctor, mi esposo, y tú dirías, ¿y por qué no fuiste? Porque también lo que pasaba conmigo al principio es que verdaderamente quería encontrar a mi comunidad. Entonces yo salía con todo mundo para ver con quién me sentía cómodo. Entonces por un lado quería salir a conocer gente nueva, pero por otro lado me sentía muy inseguro que me vieran como estaba en ese momento. Y entonces creo que a mí nunca me ha dado un ataque de pánico, pero en ese momento es lo más cercano que he sentido a un ataque de pánico porque sentía que no podía respirar, me estaba latiendo muchísimo el corazón. Esto antes de irnos al partido de hockey. Las manos se me empezaban a poner calientes y verdaderamente como que mi cuerpo estaba paralizado. Y yo sé que para muchas personas esto a lo mejor no hace sentido, pero para cuando tú estás sintiendo que alguien te está percibiendo de una manera diferente a como yo quiero que me vean, entonces mi cuerpo, mi mente y mis emociones empezaron a crashear. Yo en ese momento, que no lo hice, pero me pude haber mentido a mí mismo y decir, esto que estoy sintiendo es intuición, que me está diciendo que en el partido de hockey va a pasar algo malo, entonces mejor no voy. Y la realidad es que no, porque ya contándote toda esta historia te das cuenta que hay un contexto que hace que mi mente estuviera yendo a 1000 por hora. Entonces estos escenarios de cómo van a percibir, a lo mejor valgo menos si me ven con acné, van a creer que no soy suficiente y por lo tanto para evitarme que en realidad tocaran todas esas heridas, pues entonces yo estaba como queriéndome quitar de la ecuación. Evidentemente eso no es intuición, sino más bien pensamientos que están dándole vuelta a algo de mi contexto. Por eso la ansiedad o tus miedos vienen más de una parte mental o de tus pensamientos. Mientras que la intuición no tiene explicación, no está amarrada a tu historia, a tus heridas, a tus inseguridades. Simplemente se siente en el cuerpo y para cada persona es diferente. Es una sensación muy firme y muy quieta que en realidad no te está acelerando el corazón, simplemente te está
está haciendo sentir algo. Obviamente esto va a ser muy complicado si tú no estás siendo consciente, número uno, de tu cuerpo, pero tampoco de tus emociones. Todos estos temas, para que puedas llegar a la energía y a sentir todo lo espiritual y energético, es bien importante que primero estés en contacto con tu cuerpo físico y con tu cuerpo emocional, porque la energía te está comunicando sus mensajes a través de estos dos cuerpos. Pero lo importante es que la intuición lo único que va a hacer es como darte punzaditas, como decirte: hey, aquí estoy, hey, voltea para acá, hey, esto que te está llamando la atención, sí salta. Hubo una vez que mi intuición me salvó de una estafa y fue en la pandemia cuando teníamos que usar tapabocas. Llegó un grupo de personas con mi socio de ese momento, que yo en ese momento vendía productos en internet, y le llegaron a ofrecer este producto que eran tapabocas y geles antibacteriales. En ese momento había muchísimas personas que estaban comprando y trayendo cosas de China para poder revender en México este tipo de productos. Entonces nosotros es lo que hacíamos, traíamos productos y los revendíamos, y llegó alguien a ofrecerle tapabocas y geles antibacteriales a mi socio. Y a mí desde el principio había algo que simplemente como que no me llamaba la atención, y te voy a decir cómo yo lo sentía. Yo lo siento mucho en mi estómago, siento cómo mi estómago se empieza a contraer. Entonces cuando estábamos en las juntas con estas personas, mi estómago se contraía. Mi socio en ese entonces, que no cree absolutamente nada en la energía, pues yo no podía llegar a decirle que mi estómago se estaba contrayendo y que por eso no quería hacer el deal con ellos. Así que simplemente, sin razón, dije que no. A él no le hace sentido absolutamente nada, y con el paso de las semanas que teníamos conocidos que sí hicieron tratos con ellos, los empezaron a estafar. Nunca les llegó el material, se robaron su dinero y se perdieron. Entonces mi intuición me ha salvado de muchas cosas, pero esta en particular fue una muy grande que me ahorró muchísimo dinero. Ahora es bien importante que entiendas que para mí, en mi vocabulario, mi estómago se contrae, pero ese no tiene por qué ser el tuyo. Todas las personas somos diferentes. Podría ser que sientas punzadas en la corona, que se te pongan los pies pesados, que sientas algo en los hombros o algo en tu cuerpo. Literalmente, para poder identificar estas señales, creamos nuestro reto Activa tu intuición en 8 días. Justamente en ese reto te enseñamos cómo se comunica tu intuición contigo, porque para nadie es igual. Hemos dado este reto muchísimas generaciones, y en cada generación alguien descubre una forma diferente en la que su intuición se comunica con ellos mismos. Ahí ponemos muchos ejercicios para sentir y para que recibas la información en ese momento sin utilizar tu cabeza, y más bien utilizando tu energía. Entonces, para descubrir el tuyo, únete a ese reto. Así que para poder empezar a distinguir entre intuición y ansiedad, es importantísimo que empieces a notar cómo se comunica en tu cuerpo. Pero de cajón, si lo que te está hablando es la cabeza, eso es ansiedad o miedo. Si te está hablando otra parte del cuerpo, probablemente es tu intuición. Y en serio que todo esto que yo te estoy diciendo no es nada más teoría. Yo lo aprendí en mi vida perdiendo y estampándome muchísimas veces. Y si quieres un test para saber si tu intuición ya te está hablando, espérame tantito porque te la voy a dar al final del episodio. La tercera señal para distinguir intuición de miedo es lo que se siente después del mensaje, porque la intuición te deja paz, aunque te puede llegar a doler. O sea, cuando dices que no a algo, a lo mejor te duele, pero estás en completa paz. Tu cuerpo se va a aflojar y se va a descansar porque vas a soltar. En este ejemplo que te ponía con el amigo cuando yo recién llegué a Vancouver, me acuerdo que yo sentía muchísima culpa de decir: oye, pero ¿por qué le estoy cerrando la puerta a este cuate que parece ser lo mejor de lo mejor? Sin embargo, mi cuerpo y yo me sentía en paz y sentía que tenía tranquilidad. Y a lo mejor, aunque mi cabeza me quería desviar y hacerme sentir culpable, verdaderamente, internamente, sabía que todo estaba bien. Así se siente un mensaje de la intuición. En cambio, la ansiedad deja un alivio, pero este alivio tiene caducidad. Evitas la situación, respiras y a los 20 minutos ya vuelves a empezar en la mente con el ¿y si pasa? ¿Y si me dice? ¿Y si no hago? Así que ese alivio que llegaste a sentir es solamente momentáneo. Así que esa es una forma muy buena de empezar a analizar si lo que has sentido en el pasado es intuición o es miedo. ¿Sentiste paz y se quedó el alivio o fue algo que se evaporó rapidísimo? Y ojo, porque yo también todavía dudo a diario, todo el tiempo, porque ¿qué es lo que pasa? Que aunque tú vayas creciendo espiritualmente, físicamente, habrá muchísimas cosas en las que ya te sientes muy cómodo, muy seguro y te lanzas, pero habrá muchas otras cosas que sean nuevas y que vas a seguir sintiéndote desconfiado. La intuición no es una herramienta nada más de utilizarla una vez, sino más bien que te acompaña a
lo largo de toda tu vida. Yo veo mucho a las personas, sobre todo las que pasan por nuestros cursos, que gran parte de lo que quieren trabajar es el confiar. Confiar en salirse del trabajo que ya no les gusta, en terminar la relación con la que están sufriendo, en cumplir el sueño que tienen pendiente, pero no se atreven a tomarla porque no pueden confiar. Y la realidad es que no existe algo que vaya a venir a darte una seguridad por completa de si haces esto, entonces va a pasar esto, porque eso yo creo que es gran parte de lo que las personas venimos a trabajar a esta encarnación. Aprender a confiar, y la herramienta para hacerlo es conectar con tu energía, conectar con tu intuición, porque en todo eso que no alcanzas a ver, otra vez la vida no va a venir a darte las respuestas físicas, te las va a dar a forma energética, y solamente puedes recibir los mensajes energéticos si conectas con tu intuición. Y esto es simplemente práctica. Incluso nosotros que estamos en estos temas y que te estamos enseñando, seguimos dudando en ocasiones, pero siempre tenemos esta gran herramienta que es la intuición, de volver a practicar, de volver a confiar y de tener fe. La fe no es como a veces nos las platican en la religión católica, de confiar que existe un señor barbón que nos está juzgando a todo mundo, sino más bien la fe es confiar que eso que no alcanzas a ver con los ojos en realidad existe y se va a dar. Y para eso te puedes sostener tener tu intuición activa. Pero otra vez, eso solo se practica en el día a día, observando si lo que estás sintiendo en realidad es una emoción de ansiedad o miedo, o tu energía mostrándote algo que tus ojos no alcanzan a ver. Y justo por eso te traje este ejercicio. Cuando estés frente a una decisión y sientas que tu cuerpo se empieza a tensar, primero detente y pon tu mano, una en tu corazón y la otra en tu plexo solar, que es más o menos a la altura de tu estómago. Al mismo tiempo que estás teniendo tus manos ahí, da una respiración profunda e inhala hasta llevar el aire hasta tu ombligo. O sea, lo que quiero que hagas es que infles por completo tu estómago, más o menos como respiran los bebés. Y 3, puedes cerrar los ojos y preguntarte, ¿esto me está dando información nueva o simplemente se está repitiendo una historia? Y sé consciente de dónde lo empiezas a sentir. ¿Es más en tu cabeza o es más en tu cuerpo? En todo este ejercicio te vas a tardar alrededor de 10 segundos. Y simplemente lo que estás haciendo es escuchándote, sintiéndote antes de decidir. Porque acuérdate que tu energía ya tiene absolutamente todas las respuestas. Si sientes que lo que está activo es miedo o ansiedad, puedes decir en voz alta o en tu cabeza, gracias, ya lo recibí y no es necesario que sigas aquí comunicándome el mensaje. Y al mismo tiempo vuelve a llevar el aire hasta el ombligo. Ya sabes, inflando tu estómago. Otra forma también de distinguir el miedo de la intuición es que la intuición respeta tus horarios y el miedo no. El miedo siempre va a llegar a tocarte la puerta y a decirte, hey, aquí sigo, volteame a ver, empieza a panicarte, tenemos que crear una técnica para sobrevivir. Mientras que la intuición llega y se va. No te está invadiendo todo el tiempo, respeta tus horarios. Ahí tienes otra forma de distinguirlos. Si quieres ir más profundo, en la descripción te dejé gratis un test para que te des cuenta si estás tomando tus decisiones desde el miedo o desde la intuición. Y si te estás preguntando por qué tus relaciones se empiezan a romper cuando empiezas un camino espiritual, te dejo el episodio de la semana pasada donde Gisto lo contó todo. Y la siguiente semana te vamos a contar por qué absorbes la energía de otras personas y por qué sientes que te drenan y te sientes tan cansado. Así que para no perdértelo, suscríbete a nuestro canal y sé el primero en recibir todos nuestros videos. Nos vemos el siguiente martes. Adiós.